Langosta Literaria. Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Mi nombre es Fernanda Álvarez, editora aquí en esta H Casa Editorial, y tenemos el gusto de estar con César Ramos Arístides, César Ramos cuando es editor y César Arístides cuando es poeta, para hablar sobre los libros que no me regresaron. Así que un programa que tristemente todos hemos pasado por ahí, sobre todo si nos quitan libros, pero que somos felices cuando somos nosotros quienes los robamos. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Pues bien, contento de estar otra vez aquí con ustedes. Dejémoslo solo en César, que es el farsante que va a hablar un poco de libros y de algunas cosas que se ha encontrado en el camino entre robos, olvidos y abandonos. Eso es bueno. ¿Qué prefieres? Sí, pues todo lo que caiga para que se acomode a dormir en el librero está perfecto. Justamente en estos días, aprovechando las fiestas navideñas, empecé a arreglar eso que llamamos biblioteca, que a todos nos encanta. Si tengamos 5 libros, siempre es como, voy a arreglar la biblioteca. Y encontré muchos ausentes por ahí. Y dije, ¿pero qué fue con ellos? ¿Qué les pasó? Y otros que no me acordaba que evidentemente estaban ahí porque seguramente en algún momento me los robé. ¿A ti qué te ha pasado? Cuéntame. Pues a mí lo que más me ha pasado es prestar libros y no me han regresado. Y como esto ya se ha vuelto una costumbre habitual, ya mejor no presto y mejor regalo. Porque la verdad ahí, me incluyo también, no voy a ser pinche mentiroso, me incluyo, a veces no regreso libros y si me gustan menos, o me espero hasta que de plano el dueño del libro tenga el gesto grosero y desdichado de pedírmelo, solo entonces así lo regreso. Pero yo creo que pensándolo así fríamente, creo que son más los que he prestado que los que yo he pedido prestados. Es que yo creo que en este lugar del editor, o más bien del lector, ¿no? Que somos nosotros, aprende uno a manejar el desapego. Así es. Entonces, todo libro de autoayuda que pasa por nuestras manos que habla del desapego, se agradece porque entonces podemos practicar esta dádiva de decir, vale, está bien, este libro seguro no volverá a mis manos. Sí, de hecho, todos los libros de desarrollo humano, autoayuda, esos todos los regalo. Soy una persona muy generosa con ese tipo de libros, porque si ya me sirvieron a mí, que les sirvan a otras personas. Sí, pero yo del desapego he aprendido muchísimo gracias a esos libros. Oye, cuéntame de algunos libritos que hayas hecho de esa manera, que sí querías, digamos, y que de pronto un día ya dejaron de estar en tu haber. Bueno, yo tengo como escritor favorito a un escritor francés, Louis Ferdinand Céline. No voy a decir aquí como sería común decirlo ahí en la calle, pero de hijo de desobediente, lo que le sigue 100 veces más. Y soy un ferviente lector de Céline. Entonces yo tenía una novela que para mí es la mejor novela de Céline, que se llama Muerte a Crédito. Y hablaba con tanto entusiasmo con una editora en aquellos años de Santillana que estábamos sobre Río Miscuac, que me dijo, oye, pues préstame la novela, me gustaría mucho leerla. Entonces ahí tiene al pendejo que se la presta. Y yo muy entusiasmado, pasaron las semanas, los meses y los días, como diría la canción. Y un día me dijo que lo que más le había gustado de la novela eran unas notas que yo había puesto ahí y que francamente no le parecía nada buena la novela, y lo peor del caso es que nunca me la regresó. Y lo que más me temo es que cuando yo le pregunté sobre el personaje, que en este caso era un niño, me dio como respuestas tan vagas como, no, es que la novela es enredada, y cuando se quiere hablar de la infancia, como la novela es tan enredada y como uno está tan enredado y no encuentra los tiempos, los espacios, entonces como el género en sí ya es difícil porque está entre lo que puede ser, entonces así se la pasó diciendo pendejadas y yo nunca supe realmente si la había leído o no. Pero, porque te enredó. Porque me enredó o se enredó y a lo mejor le aburrió y ya no quiso seguirle porque Céline no es nada fácil, y total que nunca me la regresó. Y eso para mí fue así como, me pesó, porque sí, en efecto, yo escribo mucho sobre los libros, rayo mucho, y porque siempre tengo la boba y estúpida teoría de que algún día voy a escribir una serie de ensayos sobre libros que me gustan, cosa que nunca he hecho y que quizá nunca haré, pero cuando estoy leyendo y me apasiono sí hago anotaciones. Entonces, pues decía, para mí era valioso el libro, más allá de que es muy difícil conseguir en México un libro de Louis Ferdinand Céline. Me acabo de enterar que está por ahí una novela maravillosa de él que se llama Viaje al fin de la noche, en una de estas de nuestras queridas librerías. Pero hay 4 ejemplares. Entonces, si hay alguien que esté escuchando, váyase en chinga a la librería. ¿Puedo decir cuál? Por favor. En la librería Gandhi hay 4 ejemplares nada más de
Viaje al fin de la noche de Céline, que es un portento de novela. Entonces sí me pesó más que nada no recuperarlo porque era una novela, digamos, anotada por ti, pues sí. Así es. Sí. Ahorita que decías que corrieran rápidamente a la librería a comprarlo, pensé que era, y regálemelo, envíemelo a la editorial. Yo tengo mis manías también como lector. Cuando algún libro me gusta muchísimo, quiero tener 2. Uno para una casa que tengo en un pueblito que se llama San Lucas el Grande, en Puebla, y una para mi casa aquí en la Ciudad de México. Y es muy chistoso porque en la casa que tengo en el pueblo se han metido como 4 o 5 veces. ¿Y se llevan libros? Se han llevado todo. Pero al decir todo, es todo. Estufa, tanques de gas, sala, comedor, recámara. Entonces, como se los llevan, se meten a robar así por fin de año, yo ya digo que así como hay Teletón, pues yo hago una especie de pueblatón, porque se chingan todo. Y lo único que han hecho con los libros es los de pasta dura, los han amarrado como paquetes para llevárselos, pero al final han de decir, esta chingadera, ¿para qué nos la llevamos? De ahí en fuera se han llevado todo y ahí tengo yo mis libros. Entonces tengo cosas que son repetidas porque me gustan muchísimo. Oye, pero sería maravilloso, imagínate que llegaras y que sí se hubieran llevado fueran libros. Imagínate cómo les vas armando ahí una cultura lectora. El problema es que se los llevan para malbaratarlos. Si se los llevaran para leer. Y esto me recuerda, por ejemplo, otra cosa que una vez yo presté un libro, porque otro de mis escritores que sigo mucho y que me gusta muchísimo es Isaac Bashevis Singer, que aquí en Penguin Random House tenemos muchos títulos de él, y esto es como comercial también. Hay que leer a Isaac Bashevis Singer, no se anda con chingaderas, es un autor hecho y derecho. Bueno, fue un autor hecho y derecho, ya murió, fue Premio Nobel de Literatura en el 78, y yo tengo una teoría pendeja de que no fue muy famoso porque le tocó el boom latinoamericano. ¿No? Cuando García Márquez, Vargas Llosa, Fuentes estaban en ebullición, pues este cuate gana el Nobel de Literatura. No lo pelaron mucho en Latinoamérica. Hasta la fecha creo que tampoco en México lo han pelado mucho. Y hace un par de años Penguin Random House empezó a publicar sus cuentos, novelas maravillosas como Satán en Goray, Lumen y Bolsillo, sí es cierto. Pues esa colección de Lumen es un portento también, es una cosa impresionante porque quien quiera acercar a la raíz del hombre, tanto en un lenguaje espiritual, sensual, erótico, tanto en un lenguaje místico o totalmente terrenal, es maestrazo Isaac Bashevis Singer. Entonces yo tenía una novela que a mí me había gustado mucho de él, que publicó Planeta hace 1000 años, que se llamaba Escoria. Padrísima la novela. Entonces había un compañero editor también por aquellos años, que yo le platicaba lo que había leído de este carnal, el Isaac Bashevis Singer, y me dijo, oye, préstamela, de verdad, me interesa mucho, préstame. Y fue una cosa muy chistosa porque la vi tan entusiasmado y dije, ¿sabes qué? No te la voy a prestar, te la voy a regalar. Y se la regalé al cabrón, pero ¿qué pasó? Que también, oye, ya la empezaste como a la semana, a los 15 días. No, es que he tenido ahorita como muchacha. Oye, y es una novela que la lees en 2 tardes, ¿no? Sí, y ya tardándote. Entonces, hasta que un día dije, no, este cabrón nada más como que se entusiasmó, y no la va a leer. Entonces le dije, oye, fíjate que necesito sacar unos datos estoy escribiendo un pequeño ensayito sobre Isaac Bashevis Singer y hay unos fragmentos ahí que me gustaría tener porque has de saber que esa novela no se consigue actualmente. No está, ojalá y la rescatara Penguin, pero no se consigue actualmente. Entonces me dijo, sí te la traigo. Entonces tardó 1 o 2 semanas en traerme la que yo le había regalado y de una manera muy descarada, incluso me vi muy, muy pendejo, muy majadero, ya no se la regresé. Dije, no, pues la está pidiendo y no la lee. Dije, no la merece. Entonces la recuperé y ya la tengo, hasta la mandé encuadernar y creo que ya no la voy a volver a prestar. No, bueno, si ya no te la pidió otra vez de, oye, es que... No, pues como que ya no le importó. Pues él se la perdió. Así es, sí. Entonces han sido cosas así como sobre el camino, ¿no? A mí sí ha habido 2 novelas que me han dolido mucho. Uno que sé quién la tiene. Y entonces, un día de estos volveré. No se puede decir. Mejor que no. No, pero puedes mandarle un mensaje. Un mensaje subliminal. Sí, para que le voy a mandar después. ¿Puedes escuchar, por favor, este programa? No, que se llama Aprendizaje o el libro de los placeres, de Clarice Lispector. Entonces, fue la primera novela que yo encontré de Clarice. O sea, que realmente entré y ya fue en el doctorado. Tampoco crean que fue... Bueno, sí, ya hace tiempo para mí, pero que no fue en mis años mozos. Y me impactó primero el inicio, ¿no? Porque empieza con una coma y termina el libro con un punto y coma. Y para mí eso fue como... me abrió un universo brutal. Sí. Y después todo el contenido, y estaba en un momento de mi vida
pues que estás por las últimas, ¿no? Y medio claudicando por todo. Y cuando llega a mis manos fue como entender, porque habla del amor también, ¿no? Entonces fue cambiarme de lugar y fue una cubetada de agua fría deliciosa en este sentido, que sí es como uno de los libros que me salvó la vida, que también está subrayado, no para hacer nada en el futuro, sino como esas frases motivacionales, digamos, que Clarice pues tiene frases brutales, ¿no? Y ese me duele, pero todavía tengo donde recuperarlo. Hay la esperanza. Y el segundo fue en este momento decembrino que arreglé, o que intenté arreglar la librería, la biblioteca. El de Geografía de los Mapas, de Belén Gopegui, que también llegó para salvarme la vida en otra segunda parte de mi vida, y había sido el regalo de un amigo, entonces venía dedicado. Y es la historia de un hombre que no tiene cierta identidad y va al psicoanalista para adquirir ¿no? Para poder resolverse a sí mismo. Entonces tiene imágenes bien padres como el deshacer el picaporte de la puerta, como querer desvanecerse de la realidad. Entonces también para mí fue una novela que me ayudó muchísimo para entenderme en ese momento, ¿no? Órale, qué padre. Y ese sí, quién sabe dónde quedó. Ese se lo robaron, no lo prestaste, se lo robaron. Pues yo creo, porque no... Digo, yo tengo muy mala memoria también. O sea, para olvidos el mío. Yo vivo desmemoriada. Yo de Funes no tengo nada. Pero sí, no está. No sé dónde quedó. Y eso duele, supongo, ¿no? Mucho, porque te da coraje. Todavía dices, tienes la cara de quién se lo llevó. Bueno, va. Sí, o sea, cada vez que te vea. Sí. Pero así, desaparecidos... ¿Cómo vuelven a uno? Y claro, ese sí lo puedo conseguir, igual en bolsillos los tienen los de Belén Gopegui, pero esa relación ya con el objeto en sí, que habías justo subrayado, anotado, y también como un proceso de reconocimiento, ¿no? De pronto cosas que yo subrayaba en la secundaria y dices, ¿cómo pensaba yo en ese momento, ¿no? Sí. ¿Qué era lo que me llamaba la atención de la literatura? ¿Y escribías, por ejemplo, al margen? Sí, tonteritas tampoco. Pero eso es padrísimo también, ¿no? Porque dices que a la distancia también te encuentras como un lector muy espontáneo, fresco, muy joven, supongo, ¿no? Completamente. ¿Y cómo veías la vida en ese momento, no? Y por eso los libros, si tú los marcas, es como, ¿por qué esta frase justo cuando yo tenía 27, 20, whatever, 30 y pico, por qué me llamó la atención, no? Sí, y eso es a veces lo que duele, ¿no? Del perder ese libro usado, ¿no? Leído, trabajado. Sí, porque se vuelve un libro que tiene parte de tu vida como lector. Sí. ¿No? Ese apasionamiento que tú tienes con los libros, con las letras, con las ideas descubiertas, ¿no? Y como formación, ¿no? O sea, sí es una parte de ti porque como fuiste eso también, ¿no? Sí, claro. O sea, fuiste esa frase, fuiste esa palabra, fuiste esa, no sé, esa pregunta o ese desacuerdo con el escritor, así es, ¿no? Sí, es cierto. Sí, a mí me pasa mucho porque yo sí subrayo mucho y escribo mucho al margen. Y al principio era como con esa preocupación de, es que si algún día escribo algo, ahora ya se me volvió un hábito. Cuando una idea me gusta o cuando quiero entender algo o cuando algo me está costando trabajo, entonces cuando lo capto, cuando lo agarro, digo, ya chingué, entonces lo escribo mi interpretación al margen y se vuelve para mí doblemente valioso, aunque sea una edición económica, barata, regalada, lo que sea, pero porque tiene esa parte tan íntima del encuentro con el autor y con uno como lector, ¿no? Sí, completamente. ¿Y de otras historias que te acuerdes de momento que hayas regalado y envuelto dolorosas? Bueno, dolorosas, ahora sí un poco como en tu estilo. Yo quise mucho a una muchacha, hasta la fecha la quiero muchísimo. Y salí algún tiempo con ella y se iba a quedar a mi casa. Entonces fue una relación muy tormentosa, estalló. Explotó, esa de las buenas, ¿no? Durísima. Terminó con Valium, terminó con ansiolítico, antidepresivo, o sea, fue una cosa sabrosa, chingona, ¿no? Como el de Alan Pauls, el del pasado, ¿lo leíste? Sí, pero estaba muy chavito Alan Pauls a lo que nosotros nos pasó. No, bueno. O sea, realmente, hasta no sé si puedo hacer un paréntesis, hasta una cosa macabra nos ocurrió una vez. Te voy a contar. Estábamos discutiendo abiertamente un día en mi casa, y mi hija, por alguna razón, yo ya estaba separado, se había ido a quedar a casa de su mamá un fin de semana. Entonces estábamos mentándonos la madre muy fuerte y gritándonos porque nos queríamos mucho, nos amábamos mal y nos llevábamos pésimo. Entonces, en una de esas, en la discusión de te vas a la chingada, pues me voy, nunca voy a estar contigo, pues me vale madre, se oyó una vocecita que decía, I love you. Ay, ¿cómo crees? Y de repente los dos, en el punto más cabrón de la discusión, nos quedamos así. Interrumpimos el pleito y dijimos, fue el muñeco, ¿verdad? Ay, no es cierto. Y dijimos, sí, fue el muñeco. Era un muñequito de mi hija. Y entonces decimos, no mames, está cabrón, ¿no? I love you. Se volvió a repetir. Ay, ya César. Y yo dije, voy a ver, pinche muñeco, ¿no? O sea, que nuestros gritos, nuestra mala vibra está como creando una resonancia. Voy a ver el muñeco, lo tomo en mi mano, lo volteo
y tenía un hueco en la tapa de donde se pone la pila. Sin pila y sin tapa. No, César. No me acuerdo cómo terminó esa discusión o si eso nos atemperó, no lo recuerdo. Pero les juro por mi madre que así fue. No. Y yo esas cosas son muy escéptico, pero así fue. No sé por qué dijo eso el muñequito, en fin. El caso es que con esta chica, después de esas cosas de encuentros y desencuentros muy violentos, a veces muy desafortunados, llegamos a la conclusión de que estábamos mejor separados porque nos queríamos mucho. Y ya en esas que intentábamos hacer las paces, y ya no como pareja, sino para ser nada más buenos amigos, me dijo que había tomado de mi librero un libro que se llama Infierno de Strindberg. Ajá. Y me dio muchísimo coraje porque yo ese libro lo buscaba. Yo como en mi lugar de trabajo tengo un desmadre, igual en mi casa, pero yo sé dónde tengo las cosas. Entonces más o menos tenía la ubicación. No, pues ¿dónde está el pinche libro? ¿Dónde está? Y en ese mismo momento ella me dijo, ¿y te acuerdas que tenías un libro muy bonito de estampas bíblicas de Gustave Doré? Le digo, sí, puta, qué mala onda, pues ese libro lo perdí. Yo me acuerdo que se lo presté a alguien y nunca me lo regresó y me dijo, me lo prestaste a mí. Y yo dije, ay, cabrón. ¿Y lo tienes? No, dice, pues ahora sí que tantos cambios de casa de ella, porque era una mujer muy errante, pues se perdió el libro, ¿no? Entonces como que nos volvimos a hacer cuates, pero esas cositas como que parece mentira, abrieron una especie de herida, ¿no? Dije, hija de la chingada, me dijo de ese y un par más. O sea que ella, si le interesaba algún libro, como yo le dejaba mi casa y se podía quedar ahí a trabajar, a hacer sus cosas, pues se chingaba los libros. Bueno, yo hubiera hecho lo mismo. Entonces, sí, y yo uno pendejo ingenuo, pues dije, bueno, no, y hasta ella me lo dijo después. Y obviamente, pues ya no se los pedí, porque yo, el que volví a comprar, de los que me acuerdo muy claramente, fue el de Strindberg, el de Infierno, porque dice que el que leyó fue el hijo de la sirvienta, también de Strindberg, pero que ese no le pareció tan bueno, entonces, amable la criatura, pues me lo respetó, ¿no? Pero entonces agarró ahí unos 2, 3 más. Me acuerdo que también de Henry Ball, porque en ese tiempo yo le recomendé Opiniones de un payaso y se lo presté. Y entonces ese libro, que también es maravilloso, ya no me lo regresó. Es que también las aventuras con los sexy, son peligrosísimas. A mí también se me ocurrió separarme de uno. Y claro, tenía las metamorfosis de Ovidio. Yo sé, cualquier lugar, ¿no? Lo encuentro. No, pero son las metamorfosis ese de igual, Ovidio. otro de Boyle y otro que no me acuerdo, un bestiario, porque él quería trabajar sobre esos temas. Y se me ocurrió así ya, ¿no? Oye, y por cierto, tienes... Bueno. Me dijo de todo. Dije, ok, olvídalo. Hasta aquí, está bien. El desapego, ¿no? Y es cuando uno empieza a practicar. Pero no he vuelto a comprar las metamorfosis. Y de verdad que no era ninguna edición especial, nada... Pues sofisticado, pero pues es un librazo, ¿no? Claro, y eso nos une, mi queridísima Fer, porque si hay un libro que a mí me encanta y que utilizo y regreso mucho para mis cursos de cuando me dejan estafar a la gente de literatura, son las metamorfosis. Son increíbles. Y tengo como 5 ediciones de las metamorfosis, precisamente por eso, porque yo les digo a los cabrones, aquí está el origen. Todo. ¿Sí? O sea, si ustedes quieren acercarse a la poesía de los siglos de oro, Góngora, Quevedo, Garcilaso, chinga, ahí está el origen con las metamorfosis de Ovidio. Claro, las imágenes son increíbles. Así es. Increíbles. Y eso me viene a cuento porque también estas cosas, híjole, como tú dices de los ex, las rupturas, a mí nada más esta ha sido así como de libros. Entonces yo te pregunto, ¿tú te quedaste con algunos o él se quedó con algunos? Y si regresaron a ti o tú se los regresaste. No, él se quedó porque te digo, él es artista plástico y estaba trabajando con temas o quería buscar temas así. Entonces yo le presté, él tenía un montón de libros también, pero no sé por qué todos estaban muy bien divididos. Ajá. O sea, no mezclamos bibliotecas, comillas, cuando nos arrejuntamos. Entonces, pues nada más se quedaron de su lado del buró. ¿Sabes cuál logré rescatar? Uno de Clarice Lispector. Porque le había prestado La ciudad sitiada y sí dije, nunca en su vida va a leer La ciudad sitiada. Entonces me fui a su buró y recuperé ese libro. Ya los otros 3 pues sí se quedaron en su haber. Y con mi ex marido, con ese sí, porque ese sí no leían, pero bueno, ni las letras chiquitas, bueno, está bien, ¿no? ni los manuales. Entonces ahí sin ningún pudor sí dije, bueno, pues estos libros que yo le había regalado en algún momento de su vida, ¿quién los va a querer? Sí, le van a estorbar, ¿no? Con permiso, no pasa nada y ya. Y bueno, a mí, ahorita retomando un poco lo de las historias tristes de la ex, hubo esa misma mujer que te digo, y que aún quiero muchísimo, porque pues
es parte de la vida de uno, ¿no? Claro. También la tragedia que uno pasó o la hondura que uno llegó ahí a revolcarse en ese pinche lodo, en esa podredumbre. También tiene algo de sublime cuando uno ya se distancia y cuando uno puede decir, bueno, pues tenía que pasar y pasó. Hace poco me volví a conectar porque de esas cosas de que se abren muchos espacios de tiempo. Y yo ya no tenía ni su número telefónico, ni ella el mío. Me mandó un mensaje, un correo electrónico, donde me decía que en una de las idas y vueltas de casas regresó a casa de una amiga que con la cual tiene muy buena relación y que había vivido antes con ella y que en su librero encontró las estampas bíblicas de Gustave Doré. Y dice, yo sé que ese libro para ti es muy importante, no creas que es un pretexto para volvernos a ver. Ajá. Si nos volvemos a ver me va a dar gusto. A mí también, yo le dije, a mí también me va a dar mucho gusto y yo lo único que quiero saber es que estás bien. Y nos quedamos de ver en una estación del metro y me llevó el libro. No, miento. Fue muy chistoso porque nos quedamos de ver en una estación del metro y se le olvidó el puto libro. Perdón por lo del que pasó hace 15 días. Entonces dijo, pero no te preocupes, ya le dije a mi amiga con la que estoy viviendo que me lo traiga, porque yo dije, no creo que me esté como usando de pretexto, confuso, ¿no? O sea, una cosa así. No, y sí, al poco rato ya llegó la muchacha con un libro en una bolsa de Aurrera. No sabía la pendeja, tendría que ser una bolsa de oro por la calidad del libro. Y regresó a mis manos. Y sí, ese libro para mí es muy importante porque fue el último regalo que me hizo mi mamá. No, bueno. Sí, porque tengo alguna historia así como mi papá fue vendedor de libros. Ajá. Pues había muchos libros y ese libro nuestro entorno era muy católico. Somos muy creyentes, había mucho fervor en ese libro. Y mi mamá me dijo, bueno, mira, este libro, pues yo creo que a ti te va a gustar. Es un libro que pues ya mi mamá ya unos 2 años, 3 años antes de morir, me dijo, usted, quédate. Y yo pues estaba muy, muy feliz porque ha sido uno de los regalos, digamos, bibliográficos más hermosos que me ha dado la vida, ¿no? No, claro. Entre otros libros que me han regalado y que no me han prestado, ¿no? No, y en este sentido sí especial, pues todo lo el contexto que sí, está de fondo, ¿no? Sí, es la verdad, sí, pues nada más era, por ejemplo, yo tengo un sueño muy recurrente que es mis papás vivos y el contexto ese de libros. Y cuando yo era niño, me daban terror las estampas bíblicas de Doré, porque había unas del juicio final y entonces yo me imaginaba a mi familia en esos mares donde los personajes, los seres humanos pecadores se ahogaban y suplicaban auxilio y le rogaban a Dios. Entonces yo me imaginaba que así íbamos a estar nosotros. Que como el hundimiento de la medusa. Así es, ¿no? Sí, ¿no? Una cosa impresionante, porque yo veía las estampas de Doré y te lo juro que yo tenía, ¿qué te gusta? 5 o 7 años, me daba hasta calentura. Y soñaba que estaba con mis papás el día del juicio final y yo decía, yo le voy a agarrar muy fuerte la mano a mi mamá. Y por esa marea literal, entre marea de mar sangriento, violento, con una furia y donde mucha gente ahogándose, yo me veía ahí en esa marea y se me zafaba mi mamá. Ay, qué horror. Y yo decía, no me chingues. Y eso se lo debo al pinche Doré, ¿no? ¿No te reconciliaste? Sí, ya después, ya cuando se me quitó más lo pendejo, pues ya pude entender un poco que es una cuestión artística, una cuestión interpretativa. Pero para mi edad de 5, 7. Sí, y aparte, imagínate qué tan clavado era nuestro contexto religioso, que todos mis hermanos y yo fuimos monaguillos. ¿Cómo crees? Todos fuimos acólitos, después alcohólicos, pero iniciamos en esta cuestión de la fe real, genuina, no en las instituciones, por lo que todo el mundo sabe, sino en una creencia a Dios y la idea de agradecer y de alguna manera de compartir lo que se tiene. Pero sí, las pinches estampas de Doré me rompieron la madre muchas veces. Y bueno, ahora lo agradezco que está otra vez mi libro en casa y para mí es un regalo maravilloso. No, claro, y que ese fe quizá también la ha sublimado tanto en la escritura como en la lectura, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que curiosamente tengo un pequeño poema por ahí publicado que habla de ese libro, de las estampas de Doré, donde dice en algún momento,
Señor, ten piedad de nosotros, Cristo, protector del mundo, ten piedad de nosotros. Y entonces yo hablo que veía ese libro y que me espantaba y luego me perseguían esas imágenes y al final termino. Y Cristo nunca tuvo piedad de nosotros. Y no es porque sea un reclamo, sino porque era una desolación y un abandono. Y te digo que yo soñaba y me daba hasta temperatura después de contemplar las estampas de Doré, y nunca me hubiera imaginado que fuera uno de los regalos más hermosos que me diera la vida, ¿no? Y con tu papá, por ejemplo, que decías, o sea, siempre has vivido inmerso en un mundo pues, de libros, ¿no? Sí, que es maravilloso. Sí. ¿Tienes alguna anécdota también así? Sí, muchas. Fíjate que, y son un poco tristes porque, por ejemplo, mi papá, como vendedor de libros, él compraba a saldo. Ajá. Entonces, imagínate, le compraba a don Manuel Aguilar, lo que era Aguilar ahí en Universidad, y había en la casa las obras completas de Tolstoy, de Faulkner, de Flaubert, de Amado Nervo, en fin, muchísimos, tanto extranjeros como nacionales. Entonces también un día le dio por coleccionar una cosa que salió, no me acuerdo, no me hagan mucho caso si es Editorial Origen o Editorial Omega, no me acuerdo, que era, por ejemplo, el primer título, y no se me olvida, era la Ilíada de Homero. Ajá. Entonces, y de ahí el segundo creo que era Martín Fierro, y así, ¿no? Varios libros. Entonces, cuando yo los veía en la casa, yo ya me había salido, yo me salí como a los 19 años de mi casa, y luego iba a visitar a mi papá y decía, pues, si se los presto, pues sí lo va a hacer, pero me dan ganas de no regresárselos. Entonces, mejor se los chingaba luego. Pero un día me acuerdo que me mandó llamar y me dijo, oye, ven, ve de los libreros todo lo que te interese y llévatelo. Dice, porque mira, ya si aquí nadie los va a leer, y ya lo que dejes ahí se lo voy a dar a tu sobrina Ludmila, a mi sobrina la mayor. Y entonces me sentí muy conmovido porque yo de pinche rata y chingándole libros, y él pensó en mí, sí, él pensó en mí para dejarme sus libros. Entonces yo me acuerdo que ahí sí ¿Te quebraste? Sí, no. ¿Le dijiste? No, nunca le dije. Me dio pena, me sentí miserable, pero ese gesto también se me hizo maravilloso porque no le pedía yo los libros porque decía, según yo me iba a estar chingando. Y con mi papá también me pasó una cosa muy curiosa en cuanto a libros. Cuando yo tenía como 14, 15 años, uno de mis hermanos, el mayor, que era pintor, ya murió, me daba a leer cosas como El Apando, como La Mala Hora de García Márquez, en fin. Entonces uno a esa edad que ya lees Rayuela ya te crees muy chingón y resulta que estás muy pendejo, la verdad. Entonces mi papá me acuerdo que me decía, no, es que deberías de leer a Somerset Maugham. Es un portento de narrador. Y yo decía, papá, ese ni ha de existir. Somerset Maugham. Y yo decía, papá, estoy leyendo La Casa Verde de Vargas Llosa o Rayuela de Cortázar. No, seas pendejo, porque así me decían, papá, no seas pendejo, tienes que leer a los grandes escritores. Es un extraordinario contador de historias. Papá, no chingues, de ese güey ni ha de existir. Y siempre, bueno, no siempre, sino muchos años tuve la creencia de que como mi papá era vendedor y tenía buen verbo para ofrecer su material, pues a lo mejor los inventaba. Y resulta que una vez creo que ya se había muerto mi papá o estaba ya, porque duró muchos años enfermo. Entonces me acuerdo que yo visitaba mucho las librerías de viejo. Uh-huh. Estaba ahí por Donceles buscando, pues como era chavo y no tenía lana, pues aunque sea de medio pelo, pues una novelita, algo que te llamara la atención. Y en un instante, no chingues, que empiezo a ver William Somerset Maugham. Servidumbre humana, La luna y 6 peniques, Al filo de la navaja, La imperfecta casada, La carta. Y yo decía, qué pendejo. Porque yo, haciendo menos, fíjate lo idiota que podría ser uno de joven, haciendo menos a mi papá como lector, porque mi papá no estudió, yo tampoco estudié, pero yo creo que era un lector apasionado y cuidadoso, no era un lector, digamos, crítico literario, como no lo soy tampoco. Te vas haciendo como lector, Así ¿no? Es, o sea, tampoco sí. Es que... Pues, no, esa vez sí me acuerdo que medio lloré, después sentí como me dio una pena profunda porque me sentí miserable, ¿no? Por haber ninguneado a mi papá, que él compartía algo que a él le hubiera gustado, que le apasionaba. Ya después leí yo Servidumbre humana y La luna y 6 peniques y esas novelas, que algunas me gustan muchísimo de William Somerset Maugham, y que incluso aquí en Penguin están en bolsillo sí. Y hay cosas padrísimas. Entonces eso para mí fue muy bonito y muy emotivo porque dije, híjole, pues cosas que uno se va encontrando sobre la marcha y que de alguna manera pues no tiene uno pues modo a veces de recuperar, ¿no? Y ya ahora actualmente ya está recomiendo algunas cosas de Somerset Maugham, ¿no? Porque sí, libros que yo le
quería pedir prestado a mi papá, pero decía, mejor se los chingo, resulta que no, pues él me los compartió. Y por ahí también sé que has pasado por el Fondo de Cultura. Sí, en el Fondo de Cultura había unas cosas maravillosas. Yo siempre he dicho que yo no estudié, y lo poco que sé de edición se lo debo al Fondo de Cultura Económica, porque ahí tuve grandes maestros que me prestaban libros o me regalaban libros. Una señora que se llamaba Socorro Cano, y que trabajaba ahí en Derechos Internacionales en el fondo. Había otro señor que era como coordinador editorial que se llamaba don Alfonso Ruelas, y eran la gente más amable del mundo porque en el fondo se publicaban muchas disciplinas con libros maravillosos y los llegaban y los ponían en unos estantes. Uh-huh. Entonces había una permisibilidad con los libros porque te decían, si te interesa alguno de estos libros, no necesitas pedirlo prestado. Tómatelo, llévatelo, es tuyo, con tal de que lo leas, ¿no? Y eso era muy bonito porque te enseñaba a ser mesurado y a la vez te enseñaba como que a ver qué te interesa, qué te gusta, como qué te llama la atención. Y una cosa que hacía Adolfo Castañón, que entonces era el director editorial, el gerente editorial del fondo, a él le llegaban las cajas de libros de la UNAM. Entonces te mandaba a llamar y él era muy serio, a veces parecía como molesto, como si te estuviera probando. Era muy cabrón Adolfo Castañón, pero sin duda uno de los grandes maestros que he tenido yo en la vida. Entonces te decía, revísate esas cajas, si te interesa algo, llévatelo, pero me haces un texto para la Gaceta del Fondo de Cultura Económica. Pero lo tengo que regresar o que... No, te lo quedas. Ve, nada más lo que te interese. Entonces imagínate, yo de ahí me hice de obras de Catulo, porque eran las que en ese entonces biblioteca, no la del estudiante universitario, sino biblioteca grecolatina, cosas, no me acuerdo, con traducciones algunas de Rubén Bonifaz Nuño, en fin. Y ahí encontré un libro que después me recomendó muchísimo David Huerta, que era La falsaria de Lucano, que es una maravilla. Y por supuesto que ahí estaban las Metamorfosis de Ovidio. Entonces, esas cosas para nosotros eran no el libro prestado, sino el libro regalado. Y aparte, como dices, sin esa avidez, ¿no? Así es. Me voy a llevar todos, ¿no? Sino los que realmente... Así es. Si algo te interesaba, si algo te llamaba la atención, y era muy bonito. Porque era como muy generoso en ese sentido el fondo con los trabajadores. Sí les interesaban obviamente los libros. Yo tenía 19 años. No, bueno, listo para comerte el mundo. Así es. Y tuve la ventaja de tener grandes maestros. ¿Ves? Que hasta eso la fecha... habría de hacerse un programa, ¿no? De los grandes maestros que nos han ido formando. Porque... De verdad. Yo no los encontré en la escuela, lamentablemente. Y no digo que la escuela no sirva, al contrario, claro que sirve. Pero quizá no fue para mí. Y la verdad, insisto, lo poco que sé se lo debo al Fondo de Cultura Económica y obviamente a las personas que ahí me ayudaron y podría ser que me formaron, pues, ¿no? Claro. Uh-huh. Y pensando, por ejemplo, el trabajo en las editoriales y pensando en amigos también, ¿qué librito has dicho? Permisito, se va al bolso. Pues, bueno, aquí... No regresa. Aquí, por ejemplo, me encontré una vez así el Museo de la Inocencia de Pamuc. Ay, sí. Que dije, estuvo como ahí esperando. Arrumbado. Pasaba yo y me decía, ¡ay! Y híjole, pues nadie se lo llevaba. Pero está chingón esta novelita, a ver que bendito sea el Señor, y cayó en mi morral, casi sin tocarlo, ¿no? Fue una cosa como de la divinidad. Entonces cayó en mi morral. Y una cosa que también me impresionó muchísimo fue ver muchos años, y ahí sí como la muñeca fea escondida entre los rincones, este librito clásico de Medea, de Eurípides. Ay, sí, es que con Penguin Classics ya. Sí, y es un portento esa tragedia, porque si algo llama la atención es el trabajo tan bonito que hacen en Penguin Clásicos de ofrecer el estudio, de darte como la referencia histórica. Y a ese libro también me gustó mucho porque hablaba también de no solo de en qué momento se había representado, sino incluso en qué películas habían utilizado. Es que, la verdad que sí, el argumento de Medea. Sí, entonces igual dije, órale. No todos los de Eurípides. Así es. Sí, son como muy valiosas, hechos, de verdad. Sí. Entonces también se fue volando a mi morral. Fue una cosa muy agradable. Y también la novela esta de Al filo de la navaja, la encontré en un botadero de ahí por el área comercial y me llamó mucho la atención porque tenía el personaje en algún momento de su vida estuvo en la Primera Guerra Mundial y era aviador. Entonces tenía la foto, era un cuate que era aviador y yo dije, bueno, qué raro porque como que eso es nada más de pasada o no, según yo no era tan relevante, pero sí ya lo vi y dije, órale, Somerset Maugham por acá, ¿no? Cuando ya estamos acostumbrados más a autores como más modernos, ¿no? Tanto nacionales como
como extranjeros, como más cosmopolitas, pero en un sentido más del siglo XXI. Entonces me gustó encontrarme como esas cosas y dije, no, pues son siempre bendiciones, ¿no? Sí, se agradece. A mí se me pasó justo que te contaba la otra vez, que bueno, que ya lo tienes, que agradezco, el de Ida Vilariño. Hija, desobediente. Sí, por favor, léanla. Una súper poeta que yo, pues eso tuve la suerte de conocerla hace poquísimo, no sé, yo creo que año y medio, 2, no me acuerdo cuándo salió, pero la vi y dije, esta se va a mi casa. Y ya platicando con César, que evidentemente sabe muchísimo de poesía, y contando pues más o menos nuestros encuentros, sí son estas bellezas, ¿no? Y perlitas que... De verdad, que no se puede robar de ese Sí, encanto. sí, no, y además hay que decirlo, compren la edición que se vende aquí en México, porque 2020 es el centenario de Idea Vilariño. Ah, pues con mayor razón. Y la gente pues no la conoce, no la ubica. Y, por ejemplo, lo que platicábamos, conocen más a Ida Vitale, que es también una poeta uruguaya, muy buena, pero Idea Vilariño como casi no salió de Montevideo, muy poco estuvo en Argentina, y ya pasando para completar bien el chisme, mantuvo una relación intensa con Juan Carlos Onetti, que para mí es como el papá del boom. Nada más que como era pinche borracho asqueroso y se la pasaba chupando, encerrado y chupando acostado en la cama todo el día. Pero sí, tuvieron una relación amorosa peculiar, Idea Vilariño y Juan Carlos Onetti, ¿no? Cuéntanos de tu libro ahora. Voy a aprovechar y yo voy a hacer el comercial del libro de poesía que está sacando César. Arístides, por favor, porque como poeta también es Arístides. Sí, bueno, es un librito que es como un divertimento. Escribí un libro que se llama No volveré a tocarte, cartas de Idea Vilariño a Juan Carlos Onetti. Y es un libro de poemas que nace a partir de canciones populares, una canción de Moscovita y sus guajiros que se llama Irremediablemente Solo, y de un cuadro de Edward Hooper de una muchacha que está sentada en una habitación de hotel. El cuadro se llama Habitación de Hotel. Y entonces es un libro de ruptura amorosa en el que yo, según al ver ese cuadro, una muchacha, dije, ese es Idea Vilariño. Entonces se me dio la gana de que esa muchacha del cuadro de Hooper fuera Idea Vilariño, y tiene un papel en la mano, lo tiene desplegado en la mano, y según yo es una carta que le está escribiendo a Onetti, porque se fue a encerrar a un hotel como para olvidarse de él o para hacer como una especie de acto de contrición, y entonces ahí, según yo, empieza a escribirle cartas a Onetti de las cosas que no hicieron juntos y que se habían platicado, de la tragedia que fue romper con esos lazos amorosos, y sobre todo el libro es ¿qué le diría yo como enamorado o enamorada? ¿Qué le diría yo a una persona que quise muchísimo, que aún creo que puedo amar si me la volviera a encontrar? Entonces son cartas imaginarias, tratando de imitar un poco el estilo de Idea Vilariño, porque tiene un estilo muy sutil, muy sobrio, versos muy ceñidos, versos deliciosos, muy nostálgicos, y tiene temas como que son muy recurrentes, que son la soledad, el vacío y la muerte. Entonces yo trataba de decir, a partir de la voz de Idea Vilariño, ¿qué le diría a Onetti si se lo encontrara en la calle? ¿No? ¿Cómo le reclamaría o cómo le pediría perdón, o cómo esperaría ella que le pidiera perdón, porque pues su vida así no fue pues una relación de lo más feliz que digamos? Entonces por eso fue que como personajes me llamó mucho la atención Idea Vilariño y Onetti, por esa relación tan extraña. Dicen los estudiosos que había ocasiones en que Onetti, desesperado por no verla, le marcaba por teléfono y decía, ven, por favor, te necesito, quiero que estés conmigo, ven, te necesito. Y entonces Idea Vilariño estaba con otra persona y le decía, yo me imagino que decía, Juan Carlos, no seas pendejo, estoy con alguien que me trata bien y vos sos una mierda. Entonces a lo mejor así le decía a Vilariño, ¿no? Pero resulta que él decía, necesito estar contigo, ven, por favor. Entonces ella confiesa que dejaba a personas que realmente la amaban bien, la hacían sentir bien y la valoraban, y se iba con Onetti. Y cuando llegaba a casa de Onetti, estaba ahí sentada con él nada más, y ninguno de los dos decía nada. Pero qué raro, ¿no? ¿Cómo puedes...? O sea, está interesante como ponerse en esos zapatos, ¿no? ¿Qué tipo de relación deberías de tener? O amor, igual entrecomillado. Amor loco, claro. ¿No? Para poder dejar todo e irte corriendo. Sí, porque lo dejaba. O sea, ella dice, ya estaba con otra persona, me trataba bien, me amaba,
me procuraba, porque ella no era fea, era una mujer agraciada y era una poeta muy sensible, muy una sí, de verdad, sí, desgarradora. Desgarradora. Tú, por ejemplo, que la conoces desde los primeros poemas escritos a los 20 años, dices, ay, cabrón, ya quisiéramos muchos pinches viejos tener ese temple y a la vez esa aparente fragilidad para hablar de la vida, para hablar del vacío, para hablar de la muerte, de la desolación. Y del amor de una manera trágica, pero realmente y paradójicamente muy bella. Y el otro cabrón, un gran escritor, pero pues solo el amor terrible, el amor enfermo, el amor, no sé, entre dos tipos muy solos a la vez, ¿no? Aunque él viajó y terminó sus días en Madrid, pero sí, los terminó espantosamente. Sí. O sea, eso que digo yo son no de broma, sino como hasta como una autoburla, eso de borracho asqueroso, es porque lo entiendo perfecto. Y entiendo que él haya terminado una vida así por su forma de ser. Claro. Totalmente desencantado. Si uno puede leer su novela, que es maravillosa, la última, que es Cuando ya no importe, habla de la relación que él tenía con su esposa y dice que era tan jodida y tan deteriorada. Lo único que le faltaba era que ya algo pasara trágico para que se dejaran de ver. Y eso a lo mejor salvaba un poco la vida de ambos. Y el personaje de esa novela es maravilloso. Es muy onetiano, ¿no? También un personaje que busca a las prostitutas más jodidas, un personaje que bebe como endemoniado. Sí, siempre ese mundo en decadencia. Así, ¿no? Es totalmente decadente. Y hay que recordar también que Onetti fue de los primeros escritores existenciales en lengua hispanoamericana, pues, ¿no? Y se lo tomó en serio. Sí, totalmente, en serio, sí. Oye, y por ahí también me supe de una historia con Christopher Domínguez. Ah, sí, mi queridísimo Christopher Domínguez, que todo el mundo habla mal de él, pinches mendigos. Yo a Christopher lo quiero mucho por muchísimas cosas, y una de las que para mí es muy valiosa es que Christopher es una persona muy especial que no presta mucho así como que sus libros, creo yo. Y yo desde que lo conozco, desde 1987, yo le pedía prestados libros a Christopher y me los prestaba. Y me acuerdo que a veces me tardaba y me decía, ¿tienes todavía mi Celine, no? Y yo, sí, Christopher, es que no le he podido terminar, pero bueno. Oye, César, tú tienes todavía el síndrome de Stendhal, ¿verdad? Sí, perdón, Christopher, sí, ya el síndrome de Stendhal. Sí, luego te lo llevo. Pero nunca me ha negado un libro. Incluso un gesto de él bellísimo fue que yo estaba también muy chavo y descubrí a Hermann Brock. Y yo como que lo quería leer, pero eso de ir a la biblioteca, pues como no es lo mismo como tenerlo, ¿no? Claro. Entonces yo dije, pues ya sé quién me lo va a prestar. Y me acuerdo que le dije, oye, Christopher, ¿tú tienes La muerte de Virgilio de Hermann Brock? Me dijo, sí, la tengo. ¿Me lo puedes prestar? Me dijo, sí, claro que sí. Entonces, como yo trabajé unos años con él como su asistente editorial, iba a dar reportes, trabajos, cosas que le ayudaba a hacer a él, incluso administrativas, o llevar sus libros, encuadernar, en fin. Y cuando llego me dice, ten, y me dice, quédatelo. A mí me acaba de llegar una nueva edición de Alianza. Entonces fue para mí una cosa bellísima, porque para mí, después lo que significó La muerte de Virgilio, que es también un portento, como lo puede ser La montaña mágica de Thomas Mann o El Ulises de Joyce, dije, ay, cabrón. Entonces ese libro me lo regaló, y era su edición de él, que tenía subrayadas algunas cosas, algunos apuntes. Entonces me hizo un gesto bellísimo, y así como esos ha tenido muchísimos. Me acuerdo que cuando yo conocí a Coetzee fue por él, porque me acuerdo que un día llegué a su casa para igual, ¿no? Cositas de chamba, y me dijo, ten, porque él es muy serio, muy parco, me dijo, ten, y me dio Desgracia. ¿A ti qué te gustan esos temas? Y yo lo leí y dije, ay, cabrón, yo no conocía nada de Coetzee. Cuando leí dije, no, esto está, ¿no? Y una vez, por ejemplo, en una ocasión, estábamos platicando de un libro que él mandó encuadernar que se llamaba La tertulia maldita o algo así. Una cosa que era una investigación, un libro que te estoy hablando como de 1908, 1906, una cosa así, la tertulia maldita, algo así. Eran semblanzas de escritores mexicanos y artistas mexicanos muertos en la total miseria, en el abandono, la pobreza, el alcohol y las drogas. Uh-huh. Pero era un libro de la bohemia, totalmente, ¿no? Entonces yo dije, órale, está padrísimo el libro, ¿no? Le dije a Christopher, oye, Christopher, ¿me lo regalas? Digo, ¿me lo prestas? Y me dijo, sí, pues llévatelo. Y pasó.
Y en una ocasión estuvimos en una comida y estaban ahí varios camaradas, Eduardo Hurtado, Paquito Martínez Negrete, David Huerta, Christopher y yo, y estábamos platicando. Y no sé cómo sale el tema de la Bohemia de la Muerte, así se llamaba, la Bohemia de la Muerte. Yo lo tenía el libro, o se lo acababa de regresar, algo así. Y le dijo David, oye, güero, porque así le dice a Christopher, oye, güero, te encargo el de la Bohemia de la Muerte, quedaste que me lo ibas a prestar y todo. Y Christopher dijo, no, es que no lo encuentro, no sé dónde lo dejé. Y ahí tienes al pendejo que dice, fue el que me prestaste, ¿no, Christopher? Y se voltea a verme Christopher con una cara de pendejo, ¿para qué dices? Ahí me di cuenta que no presta tan fácil sus libros. Y gesto que pues, le agradezco también muchísimo, porque hasta la fecha, si le pido libros prestados, me los presta y puedo estar con ellos 3, 6 meses, 9 meses y nunca es como para... Si no los he leído, me espera, pero siempre se los he regresado porque... Pues tan generoso es en prestármelos como en regalarme libros maravillosos, ¿no? Sí, pues es ese código de honor que estableces, así es, sí. Y creo que es con la única persona con la que tengo como esa confianza, pues, para decirle que me lo preste y que yo sé que se lo tengo que regresar sin ninguna duda, ¿no? Es que pensándolo, por ejemplo, también sorprende mucho cuando te los regresan, ¿no? Sí, porque claro, sí. uno dice, ya se sabe el dicho, ¿no? Así es, sí. Hay que prestar libros. Así es. Pero entonces cuando regresan dices, ¡ay! Claro, esa persona sube un estandarte, vaya, se le da la estrellita porque no pasa, ¿no? No, yo prefiero ya regalarlos, porque es penoso decir, sí te lo presto, mejor digo, luego te lo paso y ya. Porque sí, la mayoría de las veces no regresan. No, quién sabe. Bueno, no, es que yo tampoco lo haría, la verdad. Me quedé con uno que era el Varón Rampante, que igual me lo prestó un amigo en su momento. Ya saben, yo y mis corazones rotos por la vida. Esta te va a ayudar, no sé qué. Órale. Ahí sigue, muy a gusto en mí. Ya lo acomodé ya. en este reacomodo de librero. Ya no se acuerda, ¿ves? Ya tiene otra patria y eso está bien, ¿no? No, y sobre todo creo que lo bonito, más allá de prestados, regalados o robados, es que se lean. Pues sí. ¿No? O sea, cuando realmente hay esa pasión y hay ese interés, pues que los libros se lean. Total. ¿No? Que lleguen a ojos atentos, cuidadosos, o hasta da gusto, ¿no? Que diga, oye, ¿te acuerdas que te presté tal libro? Oye, ¿te acuerdas que me dijiste de tal libro? Fíjate que lo leí y me gustó. Sí, porque al final la lectura pues es compartir también, ¿no? Así es. Sí, es justo esa pasión con la que uno dice, oye, ¿te gustó? Porque uno espera que ojalá que sí, ¿no? Y que le haya movido la vida y le haya cambiado, le haya abierto otro universo, lo que sea, ¿no? Sí. Y eso con los libros es como sagrado, pues, ¿no? Claro. Espiritualmente es algo que se vuelve invaluable, ¿no? Porque prestar dinero, prestar cosas, en fin, se vuelve como algo más práctico, pero la cuestión de los libros tiene como un contexto espiritual muy grande. Y sí, porque se siente en el estómago, ¿no? Así y te es. brillan los ojos y... Sí. Y poder compartir, no, es cuando la lectura deja de ser solitaria, justo, ¿no? Es el único momento que podemos. Y por ejemplo, así para hacer otro comercial, es algo maravilloso que gracias a ti, yo tengo el círculo todavía de lectura. Sí. Y eso es muy bonito. Y digo gracias a ti porque tú lo tuviste hace tiempo, un círculo de lectura, y la empresa nos da los libros, y tú tienes también ahorita otro, ¿no? Sí. Y eso es maravilloso porque es como compartir la emoción que te produce un libro, y es más bonito todavía cuando la gente que lo leyó, lo está leyendo, te dice, oye, acabo de leer tal. Y a mí me pasó, por ejemplo, con casi no repetimos autor, pero con Isaac Bashevis Singer tuve aquí buenos lectores que dijeron, no, es que está increíble, es que está padrísimo. Y dijeron, bueno, ¿quieren tener más pruebas? Sí, queremos otro. Y entonces leímos después El Mago de Lublin, que es una maravilla. Entonces, sí, eso es una cosa preciosa, ¿no? Que uno puede compartir cuando uno le gusta tanto un libro y que de repente haya quien se asome y que diga, a mí también me gustó, o a mí también me pegó, a mí también me caló. Por ejemplo, el Museo de la Inocencia, que también lo leímos, algunos como que los traquetearon, medio les pegaron, y es que está enfermo este cabrón, es una obsesión. Así es. Claro. Ese es el género humano. Tal cual. ¿No? Y esa es la belleza de la literatura, como bien dices. Así es, sí. Pues mi querido César, no sé si quieras agregar algo más, contarnos alguna otra cosa. No, pues al contrario, muchas gracias. Me gusta mucho estar con ustedes y siempre agradecido. Ay, pues sí. De mi parte también, muchísimas gracias, César. Qué rico. Esperamos repetir. Esperamos que el siguiente sea o alguno de esos programas sobre los maestros que nos construyeron en la vida. Yo creo que sí, porque no nos hacemos solos. No, totalmente. Sí, tienes razón. Estaría bien. Pues muchas gracias a ustedes, Radio Escuchas. Esperemos tenerlos aquí al siguiente programa. Aquí en la producción estuvo Álvaro Ortiz, Jacqueline Tavera y Andrea Tamayo. Gracias, chicos, y buenas tardes. Búscanos en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, @megustaleermex.
y en YouTube Me Gusta Leer México.